cualquier cosa igual pueden interrumpirme, total es una charla bien cortita. Lo que les voy a hablar yo hoy día es sobre el ventilador UFRO, los comienzos que tuvimos y el desarrollo, ¿ya? Los comienzos que tuvimos nosotros nacieron netamente por la necesidad de enfrentar la problemática mundial y regional del coronavirus, del COVID-19, de la falta de respiradores mecánicos que hay en la región, ¿ya? Debido a eso, muchas universidades, como la Austral, la de Valparaíso y la de Chile, empezaron a trabajar en prototipos que pudieran ser funcionales y poder ayudar a la gente que está teniendo problemas respiratorios, ¿ya? Entonces, nosotros partimos simplemente por la idea de que ya había una necesidad de buscar respiradores mecánicos. ¿Y cuál era la problemática? Que era difícil comprarlos, ¿ya? Porque eran muy caros y además estaban escasos en esos tiempos, porque esto fue más o menos entre marzo y abril de este año. Debido a eso, la problemática principal era poder construir un ventilador mecánico relativamente económico y que funcionara, y que sea eficiente y útil para la gente que necesitaba el respirador mecánico en las clínicas, hospitales, lo que sea. Lo primero que nosotros hicimos es irnos a la fase 1. La fase 1 fue conformar el equipo que estaba motivado a desarrollar el prototipo, ¿ya? En este caso, fue un equipo que estaba netamente ligado a partes de diseño mecánico, diseño eléctrico, y diseño electrónico y gestión de compras, ¿ya? Entonces, cuando ya teníamos el equipo formado, nos dimos las tareas, ¿ya? Y todos tratamos de aportar de manera rápida todas las herramientas que nos enseñó la universidad o nuestra experiencia laboral para comenzar con los primeros diseños, ¿ya? Uno de los primeros diseños fue esto que se ve acá, que quizá no se entiende mucho, pero después voy a mostrar un video. Esto es un ventilador que ocupa un AMBU, que es una bolsita de esas típicas que uno ve como en las series de, de doctores y cosas así, que uno la aprieta para que pueda seguir respirando. Lo que hacía esta máquina era que lo apretaba todo el rato de manera automática y todo controlado, ¿ya? Entonces las primeras cosas que pasaron fue el diseño mecánico, hacer todas las piezas, pero todo como diseño, ¿ya? Era importante verlo solamente como diseño porque ahí se podría revisar si estaba bien, si era aprobado por la gente o no. Por ejemplo, también habían diseños electrónicos también, ¿ya? Como este que se ve acá. El diseño de una tarjeta que hubo en el ventilador y que simplemente eran diseños que los mostrábamos, nos reuníamos y decíamos, ya, esto va a ir aquí, esto va a ir acá, estará bien. Luego de que todos estábamos de acuerdo, o la parte implicada estaba de acuerdo, se empezaban a fabricar, ¿ya? De esa manera, como que a través de ese desarrollo, a través de definir los diseños, antes de empezar a gastar recursos en hacer las cosas y que no funcionaran, así logramos hacer un primer acercamiento al diseño que queríamos y que resultó ser esto de acá, ya que yo voy a poner un videito para que lo revisen, ¿ya? Sí, ahí se puede ver. Se movía, ¿cierto? ¿Se pudo ver el video? Sí, Súper. Ya. Ese primer acercamiento es súper importante, ya que debido a eso nos dimos cuenta de que había muchísimos errores, ¿ya? Después, a pesar de que todos aprobamos que iba la tarjeta, que iba el diseño mecánico, todo el tema, igual el diseño final, lo que resultó, tenía varios problemas, ¿ya? Entonces empezó la segunda, o sea, la fase 1.2, que es mejorar estas cosas y mejorarlas de una manera lo más rápido posible, ya que estábamos además contra el tiempo. Entonces empezamos a cambiar algunos componentes y a mejorar las programaciones, algunas piezas mecánicas que estaban molestando, muchas cosas cambiamos, ¿ya? De esa manera logramos llegar a objetivos un poco más importantes y a lograr que esto empezara a tener forma, ¿ya?
lamentablemente siempre cuesta un poco para que tenga forma, pero lo importante es que... Ay, se movió la pantalla. Ahí. Lo importante es que la cosa estaba empezando a funcionar, ¿ya? Y de hecho acá hay un video donde ya la fase aumenta y ya está funcionando el tema muy controladamente. No sé si lo logran ver. No sé si ahí se puede notar un poco más cómo es el funcionamiento, ya de una manera un poco más, ¿cómo se podría decir? Como más ya, más estable, ya se ve un poquito más de cosas entre medio. A medida de que íbamos avanzando y haciendo pruebas, nos dimos cuenta de que también estábamos agregándole cada vez más cosas. Sensores, sensores de aire, un montón de cosas en relación con el proyecto en sí. Y eso nos permitió al final darnos cuenta de que lo importante de todo este diseño era como intentar ver siempre de una manera positiva, ¿sí? Ver las fallas que podía tener, ver los problemas que podría tener de manera real, ¿ya? Por ejemplo, que este ventilador realmente cuando sea conectado con una persona le va a servir y todas esas preguntas que estuvimos haciéndolas desde el principio, irlas tratando de responder siempre, no es solamente una respuesta, ¿ya? No es como que ya, esto debería funcionar, sino que siempre preguntárselo. ¿Esto funcionaba con las personas ahora? ¿Esto funcionará después? ¿Esto seguirá funcionando a través del tiempo? Entonces, todas esas preguntas teníamos que responderlas siempre al revisar cómo funcionaba este ventilador. Finalmente, como que empezamos a realizar algunas pruebas y al final, como que lo que nos pasó es que muchas de las cosas que hicimos, de hecho, voy a llegar acá a la fase uno, empezamos a hacer un análisis de resultados, ya que el prototipo funcionó, nos empezamos a hacer preguntas como, ¿cumplimos con lo que propusimos? Y sí, lo cumplimos. ¿Debemos seguir mejorándolo? Sí, también, pero tendremos que cambiar las bases de nuestro desarrollo y ahí fue la pregunta más importante que nos hicimos porque nos dimos cuenta de que sí, tendríamos que cambiar todo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que el ventilador que hicimos, que apretaba la cosita y daba aire a las personas, no era realmente que salvara vidas. Como que simplemente te podía estar un rato así, dando un poco de aire, pero no servía. Simplemente porque además no lo podías conectar como a los hospitales. Entonces, estas diferencias con la realidad nos hicieron darnos cuenta de que ya tendríamos que pasar a una fase 2 en que nos permitía un cambio de paradigma, ¿ya? Donde tendríamos que nuevos desafíos, donde tendríamos que ver cómo nos conectamos a los hospitales, cómo podemos hacer que esto funcione para todos los hospitales, todas las clínicas, y qué procesos íbamos a repetir, ¿ya? Por ejemplo, íbamos a tener que repetir diseño, íbamos a tener que repetir diseño mecánico, eléctrico, compra de materiales, todo de nuevo, pero ya con la experiencia de saber que antes, lo que hicimos antes, ya no es tan necesario ahora. No que se perdió de ninguna manera, ¿ya? No que se haya perdido lo que se avanzó, ¿ya? Porque además también hay un tema de que uno mejora también la relación con el equipo, empieza a darse cuenta cómo funciona el equipo en total, ¿ya? Entonces empieza a trabajar de manera más fluida con los compañeros y además eh, existe la posibilidad de que se agreguen más personas ya que ven la motivación que a pesar de que no funcionó en una primera fase, no funcionó en el sentido de hacerlo llegar a algo real, sí funcionó para darnos cuenta de que había que mejorar cosas y que sí se podía llegar a algo, ¿ya? Ya finalmente, después de hacer nuevos diseños y todo el tema, llegamos a un diseño que fue la base de lo que es ahora el ventilador, lo que se ve acá.
voy a hacerlo hasta ahí nomás de esa parte, porque la única diferencia que este ventilador tiene con el anterior es que ya no está esa bolsita que aprieta. Simplemente está todo conectado directamente a válvulas de oxígeno y se va regulando de esa manera. Entonces, eso es mucho más universal, se podría decir, y como que se puede llevar a cabo en cualquier hospital, clínica y lo que sea. Entonces, al final, como que, como a modo de conclusión, hay un tema muy importante de que independiente de lo que se esté haciendo, siempre hay que preguntarse si es que sigue funcionando, si va a seguir funcionando y si es necesario cambiar algunas cosas que a pesar de que uno cree que en el momento están fijas, uno tiene que estar abierto a que se puedan cambiar muchas cosas. Quizás tu proyecto quizás no se parezca mucho al principio, pero sí puede cambiar para mejor, para las necesidades que se requieren. Así que eso, espero que le haya gustado. Fue muy cortita la presentación, así que ahora dejo preguntas. Si alguien quiere hacerme preguntas, estoy atento a cualquier cosa. Creo que ahí Matías levantó la mano. Eh, Aplaudió, aplaudió, reacciona. sí, bueno, antes de dar paso a la ronda de preguntas, yo sé que quizás varios chicos van a querer preguntar y saber un poquito más de las etapas de diseño o de cómo se plantearon el problema. Me gustaría agradecerte primero, Marce, por la presentación, por el tiempo. Eh, Creo que en nombre de todo el equipo docente de la asignatura, te agradecemos por darte este tiempo para venir a compartir tu experiencia con este proyecto. De Así nada, que, de chicos, nada. queda abierta la ronda de preguntas. Como siempre, vayan levantando la mano, vayan escribiendo en el chat para que puedan hablar con Marcelo y que pueda responder sus consultas. Sí, ¿dónde puedo ver el chat? Si te quieren hacer preguntas. Voy a dejar de compartir, yo creo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde dejo de compartir? Dejar. Ahí sí. Perfecto. Es importante, chicos, Marcelo lo recalcó, ellos tuvieron que iterar, iterar, y esa es la principal metodología que nosotros le indicamos. Así que si se dieron cuenta, hoy día tienen un prototipo totalmente distinto a lo que era en un principio, pero les sirvió para conocerse, para saber qué es lo que estaban realizando. Así que eso es lo importante, de que no lo vean como un trabajo desechado, sino que como un trabajo que les ayuda a formar lo que ustedes van a hacer en un futuro. Así, Exactamente. ¿alguna pregunta, chicos? Sí, cualquier pregunta pueden hacer. Ya, mientras piensan los chicos, yo voy a consultar algo. Dale, Matías. Marcelo, si nos pudieras hablar un poquito de cómo es el trabajo multidisciplinario. ¿Ya? Generalmente nosotros, nuestra experiencia universitaria, aquí hablando, bueno, Marcelo es colega mío y de la profe Patti, es ingeniero civil electrónico. Hola, Generalmente profe, ¿cómo estás? en nuestras carreras, y le va a pasar a biotecnología y le pasa a todas las carreras, durante nuestro paso por pregrado, siempre estamos trabajando con las mismas personas, siempre estamos trabajando con personas que son relativas a nuestra carrera o a nuestra área, lo más. Pero ya enfrentándose al mundo laboral o a proyectos un poquito más elaborados, nos vemos enfrentados a trabajar con personas de distintas áreas y me gustaría consultarte por eso, cómo es porque yo sé que has trabajado con gente de mecánica, bueno, eléctrica también, que es relativa a nosotros, pero no es la misma disciplina, así que Claro. si nos puedes comentar un poquito cómo es esa experiencia, cómo es enfrentarte a ese, entre comillas, desafío nuevo que no se ha vivido tanto en pregrado. Bueno, hay varios puntos, pero yo creo que el más importante es que es entretenido trabajar con gente que hace cosas distintas a las tuyas, a las que tú estudiaste. ¿Ya? Como que, por ejemplo, hablando de mecánicos, ya los mecánicos tienen otra forma también de explicar las cosas, entonces uno termina aprendiendo lo suficiente para poder conversar con esa otra persona y poder comunicarnos y poder llevar a cabo algo. Por ejemplo, además de trabajar con mecánicos, también trabajábamos con gente, ingenieros que estaban dedicados a la parte de gestión. Entonces uno también mejora su gestión de muchas cosas. Por ejemplo, yo mejoré
que para comprar materiales había que hacerlo todo pero muy ordenado, en términos como de fechas, tratar yo de comunicarme con los contadores también para que me digan cuánta plata nos queda para comprar, cuántas cosas, preguntar. Entonces, esos temas son importantes porque todas estas cosas se trabajan con presupuestos que están limitados, ¿ya? Entonces uno no puede llegar y comprar, comprar y comprar, ¿ya? Lamentablemente no funciona así y tampoco sería muy eficiente. Entonces, como que hablar con gente de que hacen distintas cosas, solamente te sirve a ti para nutrirte y formarte de una manera mucho más completa, ¿ya? Como que yo ahora puedo decir, sé algunas cosas mecánicas, algunas cosas simples, muy simples quizás, que a lo mejor mecánicos se reirían, ¿ya? Pero yo antes no tenía idea porque soy ingeniero electrónico, ¿ya? Y no tengo, hay como que ese mito de que los ingenieros saben todo, y no es así, y tampoco tienes que saberlo todo, ¿ya? Para eso uno se apoya con otras personas, ¿ya? Otras personas tienen que tener la buena onda también de poder explicarte lo que hacen de una manera sencilla para que uno entienda. Eso es lo que te hace un buen elemento dentro de un equipo, poder explicar lo que tú haces de una manera sencilla para que los otros también puedan opinar contigo sobre temas que tú manejas mucho, pero tú igual te puedes cerrar con muchas cosas, a pesar de que manejes mucho algunas cosas. Así que solamente sirve lo más importante es para abrir la mente y estar como consciente de que hay personas que te quieren ayudar y que tú puedes aprender de ellas también. Perfecto. Creo que Marcelo, Felipe levantó la mano. Felipe. No, yo te aplaudí, Marcelo, pero aparte te quería hacer una consulta porque, bueno, en el tema del ventilador no solo trabajaste con ingenieros, sino que también pudiste trabajar con doctores Ah, de sí. distintas especialidades que también salen todavía Sí, y eso sí que del cuesta. rubro. Cuesta hablar con doctores porque tienden a ser muy técnicos y les cuesta como bajar el nivel para que uno les pueda entender. Y uno tiene que ser fuerte en ese sentido de decir, sabes, no te entendí, o no te entendí nada, ¿ya? O no te entendí a qué te refieres. Pero no hay que ser arrogante en el sentido de que ya no entendí nada, no voy a decir nada para no quedar como que no sé nada. Y eso no sirve de nada. No sirve ser así, porque simplemente, si no sabes ahora, no vas a saber mañana, entonces te vas a encontrar simplemente con una pared, quizás no hoy día, pero quizás mañana. Entonces siempre tienes que, si no sabes, preguntar. Es así de simple. Disculpa, ¿te refieres a doctores de médico o a doctores de ingeniería? No, me refiero a médicos, Ah, ya. que trabajamos Aprovecho para también con... hacerte una Sí, pues. pregunta. Ahí vi que desarrollaste como tres fases tenías como tres prototipos, ¿cierto? Sí, O sea, tuviste uno. Pero tengo una idea porque entre el primero que empezaste que funcionaba inflando esas pelotitas a uno que funcionaba con válvulas, ¿empezaste totalmente desde cero? ¿O simplemente reemplazaste algunas partes y lo pusiste encima con las válvulas? o sea, es que lo que pasa es que uno nunca parte desde cero, pero se le llama desde cero cuando hay un cambio de paradigma total en el prototipo que uno quiere hacer, ¿ya? O- Se ocuparon muchas cosas del anterior, por eso me refiero como que no se perdió, pero se partió de cero en el sentido de la filosofía de cómo iba a funcionar el ventilador, ¿ya? El ventilador cambió totalmente de pasar a una alimentación mediante esa bolsita que se veía, porque eso todo nos llevaba a tener un diseño mecánico para que la cuestión funcionara, para que en el fondo imitara la fuerza de una mano. Pero al cambiarnos a las válvulas, a conectarse directo, ya no había que hacer eso, entonces cambió todo el sistema de cómo funcionaba. Obviamente, reocupamos cosas electrónicas, fuentes, todas las cosas como materiales se podían reutilizar, pero igual se partió desde cero desde un punto de vista eh, porque ya se cambió el objetivo. Ya no estábamos buscando ser una mano humana, estábamos buscando ser un ventilador que se conectara universalmente a cualquier hospital y cualquier clínica. Eso. Espero que haya respondido, si no me preguntas de nuevo. ¿No? No, sí entendí. Ya, Vale. gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ya, le agradecemos entonces al ingeniero Marcelo. Muchas gracias por darnos esta charla. Debido a la contingencia igual, el acercamiento que tienen las universidades con este tema es importante. Así que esperemos que salgamos de cuarentena lueguito y podamos volver a a las salas y que no haya más personas que necesitan un ventilador, que eso es lo Sí. importante.
Sí. Profe Vale, quedó una consulta. La profe Patti quedó en el tintero para cerrar con... Perdón. Es que no levanté la manito, disculpe, profe. Levantó la mano con la cámara. No la Exactamente, veía, no la estaba viendo. sorry. Hola, profe. Bueno, Marcelo, muchas gracias por acompañarnos en estas instancias. Marcelo, al igual que todos los chicos que nos han participado, nos han apoyado en todas estas innovaciones. Sin embargo, yo creo que es una pregunta desde el punto de vista de la ética, ¿cierto? Ujú. Y la parte profesional, porque uno se enfrenta a otro mundo. Yo puedo comentarte que mi año novedoso, cuando recién partí como ingeniero, no voy a decir la cantidad de años, pero muchos años atrás, partí con esta nueva idea, ¿cierto?, de justamente de apoyar a la comunidad, y partí trabajando para evitar en ese momento con el monitoreo de, ¿cómo se llama?, para evitar la muerte súbita, ¿ya?, ¿Ya? en los niños. Y partimos diseñando y trabajando en esa línea, y en el hospital, en la parte de neonatos, en ese tiempo habían 3 equipos, y de los 3 habían 2 malos y 1 bueno. Estoy hablando hace hartos años atrás, ¿ya? Y eran muy caros, muy carísimos. Y partimos conociendo, ¿cierto?, la exigencia de lo que había que hacer. De hecho, reparamos los 2 que estaban malos y les dejamos los 3 habilitados. Y empezamos a diseñar uno, porque esta cuestión es de vida o muerte, ¿cierto? O sea, la cuestión ya no es que se me quemó el circuito, no es que se me No, quemó el po. motor, ¿cierto?, sino que estamos hablando de la parte personal. Y en ese momento, estoy hablando de muchos años atrás, me pasó que me di cuenta que yo tenía una responsabilidad civil frente al diseño que yo entregara al mercado. Porque en el Exactamente. fondo lo que yo estaba cambiando era el sensor, que era lo más caro que encarecía el equipo. Y yo decidí dar un paso al costado. Si bien es cierto, iba a sacar a lo mejor, te estoy hablando hace mucho tiempo atrás, donde no había toda esta comunicación y estas redes de trabajo. Después me fui a otra línea, que era el tema de las máquinas de diálisis, ¿cierto?, a monitorear el lavado de las máquinas de diálisis, que no quedaran con el resultado, colocando sensores dentro de la salida de flujo, ¿cierto? Pero lo mismo, siempre llegamos a lo mismo. O sea, estamos diseñando un equipo, en este caso el de ustedes, que va a depender de la vida de una persona, ¿ya? Insisto, nosotros como ingenieros estamos acostumbrados, ya si se quemó el equipo lo cambiamos, si se quemó algo lo Exactamente. cambiamos y punto, Exactamente. ¿cierto? A lo más el jefe me va a retar, qué sé yo, por último voy a tener que pagarlo con mi sueldo, no sé, pero ahora estamos diseñando y tú estás participando en un equipo donde estamos hablando de la vida de una persona. ¿Cómo viviste tú ese momento, o cómo lo ves tú? Porque a veces bajar costos en un equipo sí, ¿ya? Y lo hacemos masivo, qué sé yo. Pero cuando estamos viendo la parte ética, profesional, donde estamos poniendo en riesgo la vida de una persona, ¿cómo lo has manejado ese tema? Y en personal, tú como ingeniero electrónico, me entiendo que no estamos acostumbrados a estas leyes públicas, de salud pública y todo eso. Exactamente. Pasó algo muy importante. Por lo menos en mi caso, en el caso personal, a mí me sirvió para madurar en el sentido de que, claro, como decía el ejemplo, claro, se nos quema un circuito, lo cambiamos y listo, ¿ya? Pero aquí estamos trabajando con personas, ¿ya? Y eso me hizo respetar aún más, como entender lo que hacen las personas que trabajan en salud, ¿ya? Las personas que trabajan en salud no es que no se puedan equivocar, pero la presión de equivocarse es mucho más alta, ¿ya? Nosotros estamos siendo acostumbrados a hacer circuitos, diseños de cosas mecánicas, pero cosas inertes. Pero cuando lo aplicamos a una funcionalidad para las personas, toma una seriedad que uno dice, wow, uno debería tener esta seriedad para todas las cosas que hace, ¿ya? Como que lo único que hace trabajar quizás con gente es darte cuenta de que es mucho más importante tu trabajo, ¿ya? Y que es valioso y que puede de verdad repercutir de manera muy positiva a personas, pero también si haces un trabajo deficiente en el sentido de no preocuparte, puede ser tremendamente negativo para una persona un trabajo tuyo, ¿ya? Porque cosas simples, así como yo diseño mal y quizás no funciona bien en cierto punto la programación y puede
dañar a una persona de manera irreversible. Entonces, ese tipo de cosas te hacen a ti pensar en todas las posibilidades que pueden haber, ¿ya? Entonces, simplemente como que te vuelves más responsable con tu trabajo. Es eso en el fondo. Como que lo que haces, lo haces como muy a conciencia, muy sabiendo las consecuencias que pueden haber de lo que tú hagas. Eso. Además, mencionar, por ejemplo, que en el caso de los ingenieros eléctricos, ellos tienen ¿cómo se llama? Una responsabilidad civil después de incluso 5 años después de entregado cierto proyecto eléctrico. Así que hay cosas que de pronto no se les deben olvidar. Exactamente. Ahí Felipe después se tiene que defender. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, profe, también por la pregunta. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos para seguir con la siguiente charla? ¿Estamos bien? Si pueden reaccionar, un dedito para arriba, un comentario, Un comentario. para ver que Bien. estamos bien. Ahí está Ahí Alex, Francisca. Francisca, ¿Ya? Vamos los otros. la profe. La También. profe, la Antonia también. ¿Ya? Todos. Bien, Ya, súper. súper. Como dije, muchas gracias, Marcelo, por la presentación.